Aquí estamos. ¿Cómo les va? MBD Noticias, edición central al aire en la pantalla de TV Ciudad. Natalia Nogués, bienvenida. Muchas gracias. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. En las horas previas a los festejos de la nostalgia. Sí, claro, y es pie en este caso, porque Exacto. vamos a empezar por ahí. Sí. Les contamos que la Intendencia de Montevideo, siguiendo con un tema que empezamos a abordar ayer, aprobó finalmente la realización de 121 fiestas este 24 de agosto ante la conmemoración justamente de una nueva noche de la nostalgia. La comuna dispuso de más de 150 personas para tareas de fiscalización, incluyendo, por supuesto, a las y los inspectores de tránsito. Además, se desarrollará el servicio de limpieza y se citará a más de 90 agentes ambientales con motocarros. A nivel de la seguridad, el Ministerio del Interior informó que en todo el país se desempeñarán más de 1.200 personas del cuerpo policial. Este será parte de los contenidos, por supuesto que con móviles, ¿no? Tratando de seguir el comienzo de los operativos, pero como siempre hay más. Exacto, mucho más en los titulares que vienen a continuación. El expresidente José Mujica dijo que el dueño de Aratirí es un viejo bandido y aseguró que las empresas multinacionales siempre vienen con un sobrecito para ablandar. Vicecanciller de Colombia calificó de denuncia falsa y puro fake news afirmaciones de la senadora nacionalista Graciela Bianchi sobre financiación narco de la campaña del presidente colombiano Gustavo Petro. Fiscal de Corte comenzó lectura exhaustiva de interpelación a Heber y Bustillo para determinar si hubo delito en el pasaporte a Marcet. Narco Marcet utiliza comunicaciones encriptadas, usa un seudónimo y tiene dinero escondido en Uruguay, según pedido de captura internacional. El impacto de la interpelación por el narco pasaporte en la opinión pública. Análisis de Eduardo Botinelli. Ministro del Interior anunció juicio contra el senador frente amplista Charles Carrera por ayudar a un civil en el hospital policial hace 10 años, cuando era jerarca de esa Secretaría de Estado. La violencia que no cesa. 5 homicidios en menos de 24 horas. 2 en Piedras Blancas y 3 en el barrio Peñarol. Gobierno anunció IVA cero para turistas del extranjero desde septiembre. Poder Ejecutivo decidió subir peajes desde el 1 de septiembre. En el caso del telepeaje pasa de 112,50 a 122,50, un 8,9% más. Aumenta la circulación de productos falsos relacionados al Mundial de Fútbol de Qatar. La Fiscalía Paraguaya anunció una investigación contra el vicepresidente Hugo Velázquez, señalado por Estados Unidos como significativamente corrupto. Nos pueden ver por TV Ciudad y también escuchar modo radial por Uniradio 107.7 FM para Montevideo y área metropolitana. Y también por internet en uniradio.edu.uy. 2 móviles de arranque hoy, ¿eh? Exacto. Empezamos con nuestro compañero Martín Duarte. Natalia, Martín, ¿cómo están? Bueno, estamos aquí en el Obelisco, en la avenida Boulevard Artigas, casi 18 de julio, porque está por comenzar en minutos una nueva marcha recordando los sucesos del filtro de aquel 24 de agosto de 1994 y reclamando, bueno, justicia por Roberto Facal, los asesinatos de Roberto Facal y Fernando Morroni. Está por comenzar en minutos, hay alrededor de 300 personas convocadas por allí que van a estar marchando hasta la zona del Hospital Filtro. Gracias, Martín, que justamente está ubicado en el punto de partida de otro de los acontecimientos de todos los 24 de agosto desde hace ya mucho tiempo. Exacto. Y bueno, vamos al contacto ahora con Diego Martini. Muy buenas tardes, Natalia, Martín, ¿cómo están? Así es, estamos en la explanada de la Intendencia, donde en unos minutos nomás, 7:30, saldrá este operativo especial de la Noche de la Nostalgia con más de 150 trabajadores que trabajarán en inspeccionar lo que será este operativo de la Noche de la Nostalgia, con más de unas 120 fiestas aproximadamente que han sido habilitadas tras solicitarle permiso a la Intendencia de Montevideo. Se trabajará obviamente en lo que es el control vehicular, en esa inspección, en la inspección de fiestas, obviamente, para ver si están habilitadas, y luego habrá, como ya saben, un operativo especial de limpieza que se extenderá durante la jornada de mañana, pero en minutos estará hablando el prosecretario de la Intendencia de Montevideo. Muchas gracias, Diego. Cambiando de tema, hay más repercusiones, nuevas repercusiones con respecto al otorgamiento del pasaporte a Marcet. Se siguen diciendo muchas cosas. El decreto dice más cosas. Dice que si la cosa está desconfiado, consultar a los superiores. Y nadie desconfió nada. Vamos a analizar la versión taquigráfica, la solicitamos ayer, se nos informó que no estaba, que necesitaba alguna corrección, y no es que la Fiscalía tenga una obligación de
de actuar de oficio, simplemente lo va a analizar por respeto a la gente. Y hablando de la interpelación del lunes hasta comienzos del martes, en sala la senadora nacionalista Graciela Bianchi hizo comentarios vinculando al presidente colombiano Gustavo Petro con el narcotraficante Pablo Escobar. Y esto ameritó una respuesta a través de MBD Noticias de la vicecanciller colombiana, ¿no?, que asumió hace muy poco su cargo con el nuevo gobierno, Laura Gil, que dijo que es información falsa y pura fake news. Por otra parte, el ex senador Guillermo García dijo a MBD Noticias que esta acusación es muy grave y totalmente fuera de lugar. Terminemos con Petro, porque Petro es el presidente de Colombia con antecedentes de vinculación a la guerrilla, ni que tal vez, pero al narcotráfico. Si quieren, acá está, lo financió Escobar. ¿Saben quién tuvo la espada de Bolívar que tanto aspaviento hizo en la...? No, sí, sí. Lo que les duele. Con esto termino. Silencio, por favor. Con esto redondee, por favor, con que esto, se sí, terminó. redondeo. Tanto usted tuvo la ceremonia de la entrega de la espada. Hasta en Cuba llegó a estar esa espada. Hasta el hijo de Escobar jugó con esa espada. Así que a Petro, que es responsable de que nos quemaran internacionalmente porque fueron 2 tuits de Petro, yo personalmente no lo voy a admitir. No estoy fuera de tema. Ustedes lo que pasa es que quieren barrer abajo de la alfombra. Estas afirmaciones de la senadora Graciela Bianchi en la interpelación a Heber y Bustillo molestaron a la vicecanciller de Colombia, la uruguaya Laura Gil, que manifestó a MBD Noticias que esta es una denuncia falsa, puro fake news. Por su parte, el ex senador colombiano Guillermo García Realpe, cercano al presidente Petro, manifestó que es una acusación muy grave la de Bianchi y totalmente fuera de lugar. Bueno, muy grave, lo afirmado por la parlamentaria, es algo muy temerario, criminal, por supuesto que está cometiendo un delito de falsas imputaciones, de agresión grave contra la personalidad del buen nombre de nuestro presidente, el presidente que eligió el pueblo colombiano. No se puede ni hacer campaña, ni asumir posiciones o visibilidades para llamar la atención por estas afirmaciones que yo no solamente las califico de temerarias, sino de escabrosas, y fuera de toda consideración. ¿Nadie desconfió de nada?, dijo el expresidente José Mujica sobre el otorgamiento del pasaporte uruguayo al narcotraficante Sebastián Marcet. Agregó que prefiere pensar que se trató de un error promovido por algunas cuestiones de tipo burocrático y también descartó que haya injerencia del narcotráfico en la política uruguaya. Esos son errores y creo que boludeces burocrática, en gran medida. No quiero pensar otra cosa. Ese rutinarismo que las cosas se hacen siempre así y allá fuimos. Pero... ¿No cree que hay un trasfondo narco involucrado en la política? No creo. Creo más bien que los orientales somos bastante pelotudos. ¿Está? Más bien lo veo eso. Y no... En ese sentido, el actual oficialismo se ampara en un decreto que se aprobó durante su gobierno. Sí, pero el decreto dice más cosas. Dice que si la cosa está desconfiado, consultar a los superiores. Y nadie desconfió nada. Qué sé yo. Eso es lo que hace... Ese decreto estuvo para facilitar que la gente pudiera sacar, porque eso era una necesidad de turismo. Pero eso no quita que el Estado rutinariamente tiene que controlar todo, sin que le hagan el pedido. Pero bueno. Es decir, no fue entonces con el decreto, sino con las decisiones que tomó el gobierno. Para mí tiene que ver con las pelotas que tenemos, chao. Para que la gente entienda. A nivel administrativo, ¿no? Sí, claro.
Mujica, hubo una senadora que mencionó ahí a un presidente de otro país, a Gustavo Petro, en medio de la sesión. No, por favor. Yo no le quiero complicar la vida al gobierno en materia de relaciones internacionales. Mejor... Pero ya desde el gobierno de Colombia han pedido alguna explicación. Bueno, ¿qué changuita se tiene que comer el presidente que bancar eso? Y el fiscal de Corte, Juan Gómez, dijo que analizará de forma exhaustiva las declaraciones de los ministros del Interior, Luis Alberto Heber, y de Relaciones Exteriores, Francisco Bustillo, hace bien poco en el Parlamento. Y sostuvo que sí surgieron elementos que podrían interesar si se determina que hubo delito. Vamos a analizar la versión taquigráfica, la solicitamos ayer, se nos informó que no estaba, que necesitaba alguna corrección, y no es que la Fiscalía tenga una obligación de actuar de oficio, simplemente lo va a analizar por respeto a la gente. Yo tampoco quiero judicializar cuestiones políticas que se resuelven en el Parlamento, y voy a respetar incluso la idea que transmitió el miembro interpelante de que se trataba de una cuestión eminentemente política, básicamente política. Sí han surgido elementos que podrían interesar si hubiera un delito, y en el nombre de la transparencia lo que queremos hacer es tener una lectura muy exhaustiva de eso, y si hubiera algo lo diríamos, si no lo hay también lo vamos a decir. ¿Cuáles son los delitos que podrían surgir? No, vamos a leer primero, ¿no? ¿Qué genera sospechas a priori? No, se habla de alguna incidencia en el otorgamiento, no se discute, yo no vi la discusión de que el otorgar el pasaporte estuviera bien o mal, desde el punto de vista legal. Nadie ha señalado de que no se podría otorgar ese pasaporte. Pero Marcet estaba preso, estaba en la cárcel, y ese decreto al que citan del 2014 establece que para ir a tramitar un pasaporte, estando en el exterior, se debe ir al consulado de manera presencial, y a él le fueron a tomar las huellas a la cárcel. Bien, eso es lo que vamos a analizar con mucho cuidado. Vamos a analizar con mucho cuidado, pero no estoy diciendo vamos a iniciar una investigación, estoy diciendo vamos a ser prudentes, cautos y responsables con la sociedad y con los involucrados. Ahora es momento de entrevista en MBD Noticias, edición central, y es una entrevista bien política. Exacto, estamos con el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, bienvenido. Un placer, la verdad. Bueno, varios temas para repasar, pero obviamente tenemos que empezar por el caso Marcet, si se puede decir así. ¿Qué implicancias políticas? Recién veíamos al fiscal Gómez diciendo que no pretendía judicializar asuntos políticos. Desde el punto de vista político, ¿qué peso tiene este caso? Un bochorno. Digamos, si uno lee la prensa del Uruguay, las recomendaciones que hacían nuestros diplomáticos en las zonas cercanas a Dubái de cómo había que actuar y cómo actuó el gobierno, un bochorno. Y los bochornos se resuelven de dos maneras, admitiendo los errores o la oposición denunciándolos todo el tiempo. Lo que no es posible que haya una interpelación, se les coloque los errores, se les coloque la fecha, se les colocan las inexactitudes que tienen y mantengan la posición como si nada hubiera sucedido. Porque no se trata de respaldar ministros para que queden en el cargo, se tratan de corregir errores. A mí no me pueden decir que una persona que está detenida en otro país por entrar con un documento falso, no es un uruguayo cualquiera que está en el exterior, que de repente hay que acelerar todos los trámites para que sea en el mismo momento, que es sospechado de cometer delitos en el Uruguay y que de hecho estuvo preso en el Uruguay, que hay indicios de que había investigaciones sobre él vinculadas al narcotráfico y como consecuencia se va del país, de Dubái, no se sabe con qué destino, con un pasaporte uruguayo legal. Es un bochorno político. Fernando. Es más allá de lo judicial, porque lo judicial ahora lo estudiará la Fiscalía, habrán cometido algunos delitos o no.
Yo parto de la base que esto es secundario, es un bochorno político para el Uruguay, es un bochorno internacional. En eso de la admisión de errores que mencionabas recién, ¿cabe desde la vereda del Frente Amplio una visión autocrítica con respecto al decreto de 2014 que recién era mencionado en esa entrevista Pero Mujica como que decía compartimos? Mujica, tiene otras cosas el decreto. O sea, con ese decreto podés dar el pasaporte, pero lo podés rechazar. Lo que no se analizó es si había que darlo o no. Nosotros fuimos autocríticos cuando se escapó Moravito. Y es que compró policía, ¿no? Compró. Pero el ministro Bonomi le presentó la renuncia al presidente Tabaré Vázquez. Y el presidente Tabaré Vázquez no la aceptó. Acá no hay una insinuación de admitir el error. Hay como un empecinamiento a mantener, como si se hubiera actuado bien, lo que se transforma en un bochorno nacional, que todo el Uruguay habla y que muchos países en el exterior hablan, como un bochorno. Se le dio un pasaporte, se le fueron a sacar huellas dactilares a la cárcel, parece ser uno de los principales narcos del Uruguay. Entonces, acá nadie puede pensar mal de los dirigentes políticos, yo no lo pienso, pero no lo pienso de verdad. No pienso que haya connivencia, pero sí pienso que hubo negligencia. Y cuando hay negligencia, o sea, omisión en la función pública, a veces hay que dar pasos al costado, ¿no? Eso y en este caso no sucedió, ¿no? Eso es lo que se pide desde la oposición, Bueno, una pero no interpelación sin sucedió. consecuencias políticas. Pero ahora el ministro García en la tarde tuiteó, yo creo que algo razonable. Nadie es impermeable al que el narcotráfico lo penetre. Hagamos un pacto de los partidos que tenga transparencia total. Bueno, eso requiere la votación de una ley de financiamiento de los partidos políticos puramente pública, el fortalecimiento de la JUTEP. Eso se ha demorado también, ¿no? Totalmente. Sobre todo que no haya financiamiento privado. Entonces tiene que haber una ley que se vote. El proyecto estaba semiacordado. Ahora que mencionas ese tema, ¿hay posibilidad la JUTEP de que...? debilitada. No Sí. sé si entienden, la presidenta de la JUTEP pidió 3 meses de licencia en un momento como este. Después la redujo a 2 meses. Entonces hay que fortalecer a la JUTEP. No se puede transformar a la JUTEP en una institución que se dedica a perseguir líderes políticos. Fernando, mencionabas recién Sino la financiación transparencia. de los partidos políticos. Y ¿Existe que la no puedas posibilidad... andar con $120.000 Sí. en una bolsa negra comprando. Pero con lo que respecto a la quiera. financiación de los partidos, ¿existe la posibilidad de que el Frente Amplio la vincule a la negociación por la conformación de la Corte Electoral, como en algún medio se ha planteado, ya que hay partidos del actual oficialismo que están reclamando ingresar, por ejemplo, Cabildo Abierto? Eso es un problema que tienen entre los miembros del gobierno. ¿Pero el Frente Amplio pone ese tema en la negociación? No. No sé quién le dijo eso, pero el que se lo dijo mal. Ha salido publicado Hay en que algunos votar medios, por una eso la ley. consulta. Bueno, están los votos del Frente Amplio para votar el financiamiento de partidos políticos, fue acordado en el periodo pasado que no se votó. Están los votos. De forma tal que todo lo que digan a partir de ahora tienen que desdecir esto que yo estoy diciendo. Entonces, si queremos transparencia, yo estoy muy de acuerdo con el discurso con lo que escribió García, pero luego hay que actuar en consecuencia. Luego hay que colocar normas que de alguna manera nos cuiden a todos de estos posibles perjuicios, que hoy no están, pero que nadie puede decir que en el futuro no estén. Exacto. Ya ven la capacidad de acción que tuvo este individuo desde una cárcel de Dubái, ¿no? Movió todos los piolines que tuvo que mover para tener posibilidad de moverse dentro del mundo. Y hoy nadie sabe dónde está. Entonces, digamos, no hay que subestimar este poder en sí mismo, ¿no? Ni tampoco tenerle temor, pero sí tomar todas las precauciones para que el sistema político nuestro no sea penetrado por ninguno de estos elementos, ¿no? Bueno, otros temas, porque hay varios temas para repasar. Ayer hubo un pronunciamiento del Frente Amplio con respecto al precio de los combustibles. Sí, hay varias cuestiones ahí. Por un lado, ANCAP tuvo ganancias por 128 millones de dólares. Por otro lado, el precio del crudo ha empezado a bajar sostenidamente. Por otro lado, digamos, se demostró que lo que da competitividad al precio del combustible en Uruguay es tener refinería propia y haber invertido en una refinería. Si nos hubiéramos quedado con la refinería anterior, nuestros autos no funcionarían. No funcionarían, así de sencillo. Digamos, estas cuestiones que están pasando, nosotros se las habíamos manifestado, ¿se acuerdan en aquella cantidad de propuestas que le hicimos al presidente de la República que nunca contestaron? Una era generar un fondo para estabilizar el precio de los combustibles, vinculado al sector productivo, pero también vinculado al consumo de las personas y a los precios de los productos de la canasta básica familiar. Ojalá haya llegado el momento
de que no solo bajen el precio de los combustibles, como está pidiendo el Frente Amplio, porque existe esa posibilidad, sino que además se genere un fondo, como lo ha planteado en algún medio el ministro Paganini, que genere la mayor estabilidad posible en términos de precio del combustible, ¿no? Esa es una de las discusiones en términos de reformas de este periodo de gobierno. La otra que ha cobrado mucha fuerza en las últimas semanas tiene que ver con, si no la seguridad social, por lo menos los aspectos previsionales, la reforma previsional. ¿Cómo sigue el Frente Amplio este proceso que da la impresión de que en las últimas horas tiene algunos acercamientos que al comienzo no se manifestaban al interior del gobierno? Bueno, no sé bien cuáles son. En principio hay un proyecto de la calle Pou, hay unas críticas explícitas del general Manini, del senador Manini, en el sentido de las viudas. Yo supongo que debe tener otras quejas. Hay algunas quejas vinculadas a las organizaciones sociales. Ningún partido se ha pronunciado sobre el proyecto, sino sobre generalidades, y el Frente Amplio lo está estudiando. Lo está estudiando con 25 técnicos, coordinados por Polgar y Castillo. Esos técnicos ya han dado 3 informes a la dirección del Frente Amplio y van a dar un 4º informe el día 29. Y allí veremos cuáles son los pasos a seguir, pero estimamos que de acuerdo a cómo ha presentado el proyecto el doctor Lacalle, esto se va a discutir en el Parlamento y el Frente Amplio lo va a discutir en el Parlamento. ¿Y se vota en este periodo? Y ellos tienen todo el voto, ¿no? Tienen 56 diputados, tienen 18 senadores, es decir, tienen la mayoría de las 2 cámaras. Pero aparentemente se quiere alcanzar un acuerdo mayor, El gobierno en el Uruguay no son un partido, no es un partido, son 3 partidos como mínimo. Son 5 los que integran la coalición, pero tienen que integrarlo como mínimo el Partido Colorado, el Partido Nacional y Cabildo Abierto. Cuando esos votos estén, habrá un proyecto del gobierno y tendrá la mayoría del gobierno. Pero nosotros haremos nuestras críticas y votaremos afirmativamente los Pero es indiferente para el Frente Amplio que a ese proyecto, el Frente Amplio a través de la negociación política, le pueda aportar modificaciones. Es que el Frente Amplio va a trabajar en el Parlamento. Es que es allí a donde nos invitaron a participar. Yo en la primera reunión que tuve con la calle Pou le planteé un diálogo social donde estuvieran la ONASPU, que tienen un conjunto de planteos que están vinculados a la prerreforma, ¿no? Le cayeron las jubilaciones 4%, la jubilación mínima está por debajo del 2019 y no alcanza 15.700 pesos. Plantearon la canasta de invierno y en este invierno tan dura no la tuvieron, como sí la tuvieron en otros años. Todos los años había un aumento adicional a los jubilados en el mes de julio, este año no existió. Es decir, hay demandas previas de los jubilados que no han sido atendidas. Pero luego tienen un conjunto de posiciones para plantear. Estuvimos conversando con los empresarios, tienen algunos puntos de vista claros. Estuvimos hablando con el PCNT, tienen cosas que claramente contraponen. Por ejemplo, plantean que la calle se comprometió en campaña con la edad jubilatoria con aquellos que estaban trabajando. Plantean la situación de las viudas, es decir, que cambia radicalmente. Plantean temas vinculados a la equidad de género, es decir, que se trata iguales las situaciones de las mujeres que de los varones en términos de seguridad social, cuando por más que se ha avanzado en este tiempo, todavía las diferencias son muy notorias en términos de ingresos, de años de trabajo, de quién es el responsable de los cuidados. Entonces, nos parecía que ese diálogo con organizaciones sociales y partidos políticos podía llevar a un gran consenso. Y el Poder Ejecutivo resolvió que no, que lo iba a hacer por la vía parlamentaria. Y es ahí donde vamos a discutir, por la vía parlamentaria. Otro de los temas que surgió hoy es esta decisión de la coalición de plantear un juicio al senador Charles Carrera. Humo. Eso es humo. Hay una denuncia penal que no se ha tramitado, que de nuestro punto de vista respondió a aspectos humanitarios, como lo solicitó Serpaj y el Sur, y el propio diputado Cardoso lo ha admitido en estas horas que lo habló con Bonomi. A partir de ahí, a una persona que fue baleada en un acto que todavía no tiene consecuencias jurídicas, el Ministerio del Interior entendió que había que tener esa ayuda. Esa ayuda consistió en un conjunto de tickets de alimentación a la familia, que se le otorgó a la familia, y en asistencia médica después que fue dado de alta de ACE para mejorarle su calidad de vida. Si estos aspectos son condenados penalmente, yo no sé qué podría ser un gobernante. Hoy también Heber anunció acciones civiles contra Carrera. Bueno, por eso, la acción civil, antes de que haya una decisión penal, responde a qué. ¿A qué arbitrariedad? Si todavía nadie laudó que hubo una arbitrariedad. Responde a humo para tapar el tema de Marcet, responde a humo para tapar que en las últimas horas hubo 7 muertes violentas y que el Ministerio le presentó un plan al presidente para bajar la cantidad de homicidios y está aumentado por encima del 40%. Responde a que tenemos un ministro que no da pie con bola. Entonces, no da pie con bola en el caso Marcet,
no da pie con bola en el caso de las muertes violentas, no da pie con bola con darle seguridad a la población y encima tira humo para tapar los temas. Pero los uruguayos saben correr el humo y ver la realidad, digamos. Lo que se está haciendo con Charles es una cuestión que en el Uruguay de la política, de la alta política, no se hace. Bueno, para cerrar, un concepto de este Día de los Comités de Base que festeja mañana el Frente Amplio. Bueno, de acá me voy a la ciudad de Paysandú, voy a estar un rato durmiendo en la ciudad para amanecer ahí, vamos a visitar 5 comités, pero van a haber entre mañana y los siguientes días de agosto y algunos de septiembre 440 reuniones de comité de base. Y esto es en sí mismo un acto de amor por la militancia, es el día del militante, el día del que todos los días abre la puerta de un comité para sacar la bandera, para discutir, para compartir un chorizo al pan, para conversar de política, para proyectar el mundo del futuro. Realmente los actos de amor que uno ve en la militancia frente amplista son conmovedores. Entonces, para cualquier dirigente o militante del Frente Amplio, mañana es un día importante, como para todos los uruguayos, dado que también es la declaratoria de la independencia. Yo supongo que Sereni vinculó mucho este día a esta lógica de sentirnos independientes, de sentirnos libres, de abrazarnos en un día importante y de renovar el compromiso frente amplista. Lo que significa, digamos, que todos nuestros cuadros principales, senadores, diputados, intendentes, ediles, concejales, estén visitando todos estos lugares que al mismo tiempo son muchísimos, digamos, ¿no? Y que bueno, a nosotros nos tocó el interior del país y gustosamente vamos a estar allí con la departamental de Paysandú. Insisto, es un día muy importante para los uruguayos, ¿no? y para los uruguayos frente amplistas en este caso. Gracias, Fernando Pereira, por la visita. A las órdenes y espero que estén bien. Muchas gracias. Bueno, seguimos con otros temas. Sí. El magnate indio propietario de la minera Aratirí dijo que la buena reputación de Uruguay como plaza de negocios es un disparate debido a las condiciones que en su momento puso el gobierno del expresidente Mujica para el acuerdo con la firma que finalmente se frustró. Y el referente del MPP le contestó contando una anécdota. En las últimas horas el CEO de Aratirí, que fue lo que fue Aratirí, criticó porque Uruguay dice que no es un país tan amigable para invertir, justamente un proceso que se dio durante su gobierno. Es un viejo bandiguero ese. Ni quiso ser filo ese viejo. Ese viejo. ¿Criticó el Estado uruguayo? Me vino una vez a hacerme filo que quería casar a la hija en Venecia y llevarme. Y dije, guarda que este viejo... Indicó que el Estado uruguayo cambió las condiciones del contrato. Diferente. Sí, que diga lo que quiera, eso. ¿Uruguay sigue siendo un Estado confiable para invertir? Es bastante confiable, sí, bastante serio. Bastante serio. El Uruguay puede ser pelotudo, que te demoren un trámite, que tenga que dar vueltas y eso. Bueno, pero debe ser el país más honesto de América Latina. Las empresas transnacionales no son tan santas como parecen, ¿eh? Siempre vienen con un sobrecito para ablandar los recursos. Y ahora salimos de los estudios de TV Ciudad. Vamos al contacto con nuestro compañero Diego Martini. Así es, compañeros, estamos de vuelta en la explanada de la Intendencia de Montevideo. En minutos va a lanzarse este operativo especial por la Noche de la Nostalgia. Estamos con Daniel González, prosecretario de la Intendencia de Montevideo. Daniel, bueno, ¿cómo se preparan estos más de 150 trabajadores que van a estar en este operativo que arranca ahora y que se extiende en la jornada de mañana? Buenas noches, sí, efectivamente planificamos un operativo que tiene 3 partes. La primera fue la habilitación de las fiestas y vamos a estar toda la noche controlando las fiestas que pidieron permiso, que cumplan con toda la normativa. Un segundo operativo que es el que ustedes... ¿De cuántas fiestas hablamos? Hablamos de 121 fiestas. Además vamos a tener un operativo de tránsito en todo el departamento, tanto en arterias principales como secundarias. Vamos a hacer controles de espirometría, THC, más la documentación del vehículo. Si alguna persona está conduciendo bajo los efectos del alcohol, se le va a retirar la libreta, se va a aplicar una multa, la libreta se retira por lo menos por 6 meses y además si no hay nadie en condiciones de seguir con el vehículo, se le va a retirar el vehículo y se lo va a guinchar. Y un tercer operativo que nos pidió la Intendenta Montevideo ser muy eficaces en eso es en cuanto a la limpieza con 3 patas. Una es ir a los locales que tienen eventos a que ellos tengan un sistema contratado de limpieza, no pueden llevar los residuos a los contenedores porque eso está previsto para residuos domiciliarios. Una segunda parte que son los espacios públicos que el 25 de agosto sabemos que se disfrutan y mucho, vamos a hacer un operativo de 7 de la mañana a 7 de la tarde con recolección manual y se va a intensificar también el sistema que ya conoce la ciudadanía del WhatsApp al 092-250-260. Si uno ve un contenedor que tiene basura alrededor, envía la foto a ese número y nosotros enviamos un vehículo a retirar toda la basura alrededor.
¿Hay algo particular que preocupe en esta noche de nostalgia, sabiendo, lo hablamos ahora, de que es la vuelta ya sin emergencia sanitaria? Bueno, la verdad que las fiestas que se autorizaron son más, incluso que las que se habían dado en el 2019 cuando no había pandemia. O sea que es un desafío, obviamente, esta noche y por eso estamos desplegando un gran operativo. Se va a continuar entonces a lo largo de toda la jornada de mañana, si se llegan a necesitar más refuerzos porque no da abasto. Sí, nosotros tenemos dispuesto en distintos turnos los equipos, más de 150 personas entre los 3 operativos: control de fiestas, atención de denuncias, control de tránsito y limpieza. ¿Se va a controlar y alguien puede llamar a algún teléfono si hay ruidos molestos o ve alguna fiesta clandestina, por así decirlo? Sí, si en una situación anómala de envergadura, sí pueden llamar al 1950, que es el teléfono genérico de la Intendencia, interno 5000, para hacer denuncias en el marco de las consideraciones que tiene una noche como esta, ¿verdad? Bueno, Daniel González, prosecretario, te agradecemos por esto. No, por favor, gracias a ustedes. Bien, Martín, Natalia, veíamos recién las imágenes de nuestro compañero, está por salir entonces este operativo ahora 7:30, así que van a continuar las actividades durante la noche de hoy, la mañana y la jornada de mañana del 25 de agosto. Y ahora tiempo de columna. Los miércoles toca análisis político. Y por supuesto que el análisis del sociólogo Eduardo Tinelli va a ir en torno a la interpelación de los ministros de Relaciones Exteriores y del Interior. ¿Qué se puede leer en primera instancia de esta comparecencia? Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas. Sí, lo primero, digamos, que creo que incluso en estas últimas horas se ha reafirmado, es algo que no estamos tan habituados en el último tiempo, que es el clima con el cual se llevó adelante y las formas en que se discutió. No fue una interpelación de cruces de ataques personales, salvo excepciones, digamos, que se salieron un poco de tono. Dentro de los senadores, senadoras de peso, de los propios, del propio interpelante, de los interpelados, el nivel estuvo dentro de una discusión, con profunda discusión política, pero sin ataques personales, sin agravios personales, que de alguna forma uno podría leer, después de mirar la interpelación, es que hubo alguna especie de pacto implícito, no necesariamente acordado, de cierto cuidado hacia el sistema político en general y hacia también lo que se transmitía hacia el exterior de la vinculación del narcotráfico con la política. Y eso de alguna forma quedó salvado, digamos, y se ha repetido incluso ahora, ¿no? En estas notas que han ido presentando a Mujica, lo de Fernando Pereira, lo que mencionó también respecto al tuit de Javier García. Es decir, hay como una idea de tratar de cuidar esa imagen y esa idea de que el narcotráfico no está dentro de la política y eso de alguna forma se salvó. Lo otro es cómo se encaró la interpelación por las dos facciones, digamos. El oficialismo y los interpelados fue claramente una defensa ceñida a lo jurídico, es decir, atada directamente a lo que era el decreto, del famoso decreto 2014, que fue modificado en este gobierno, pero que se hizo referencia solamente a la parte del decreto inicial. Y por otro lado, la oposición que luego cuestionó, no desde el lado de lo jurídico, aunque también se hicieron salvedades sobre ese elemento jurídico, sino como un elemento netamente político y de decisiones políticas. Y ahí estuvo la principal diferencia, digamos, desde qué lado se abordó. Sobre todo, cuando hablo del oficialismo, estoy refiriéndome a los interpelados, a la bancada del Partido Nacional y del Partido Colorado. La de Cabildo Abierto tuvo algún matiz sin fijarse tanto en esos elementos jurídicos, aunque lo tomó como elemento validador, digamos, de las explicaciones. ¿Y las consecuencias políticas principales cuáles fueron, Eduardo? Bueno, acá podemos separar lo que son las consecuencias hacia el exterior y hacia el interior. Hacia el exterior, por un lado, lo que decía, de alguna forma blindar el sistema político con sus vinculaciones con el mundo narco. También hacia el exterior, lo que sí queda de alguna forma dañada es la imagen de la Cancillería, porque la Cancillería termina siendo cuestionada por el 40% del Senado, queda cuestionado en sus procedimientos, más allá de que hayan sido atados a lo legal. De alguna forma, Uruguay ha quedado expuesto internacionalmente y la Cancillería también en esta interpelación. Y hacia lo interno hay también distintos elementos. El primero es la decisión de que en el medio de la interpelación
se da el apartamiento del cargo o cese del subdirector de la Dirección Nacional de Identificación Civil. Esto de alguna forma lo que hace es colocar los elementos que pudieran ser considerados como fallas en el proceso, más allá de lo legal, hubo fallas en el proceso. Esas fallas en el proceso se están colocando en ese funcionario, en este momento. Entonces, de alguna forma, es llamativo que se haga justo en ese momento, pero por otro lado también, de alguna forma, se está colocando ahí el problema y le da elementos a la oposición para decir, bueno, entonces no fue que se hizo todo bien, sino que alguna falla hubo. De hecho, Eduardo, esto simplemente lo agrego, durante la interpelación, Heber dijo que se llegó a esa decisión producto de información que le llegó debido a que la interpelación se iba a realizar y en el marco de la preparación. O sea que ahí hay, por lo menos indirectamente, un reconocimiento a que el mecanismo activó algo. Bueno, algo Sí. lo que decidió. Bueno, claro, activó incluso esa investigación, porque él mismo en las fechas que manejó estaba durante el fin de semana el trabajo de investigación interna y de sumarios y de comienzo de esa investigación interna, que se da en un fin de semana, que no es habitual. Es decir, claramente la interpelación en ese sentido tuvo un efecto. Tomar la decisión en ese momento también tiene una causa, digamos, a partir de la propia interpelación. Lo otro hacia adentro es la gran discusión sobre si se sabía o no se sabía quién era Marcet. De alguna forma, el propio canciller dijo, bueno, no estaba en la misma posición que estaba hoy. Sin embargo, ahí queda esa duda, en esas propias explicaciones quedaron algunos elementos de dudas, porque hubo comunicaciones oficiales de Uruguay con Paraguay y con otros países en la investigación de esta misma persona. Lo otro de las consecuencias políticas es, bueno, cómo termina, digamos, la interpelación, ¿no? Y la interpelación, digamos, si vamos a la declaración, es claro que en este caso particular la coalición queda absolutamente abroquelada. Declara absolutamente satisfactorias las explicaciones dadas, que no solamente implica las explicaciones que se dieron adentro, sino la actuación, las formas de actuación. Entonces, de ahí sí surge un acompañamiento en bloque de la coalición, que podía haber algunas dudas, sobre todo el caso de Cabildo Abierto, que había habido algunas declaraciones previas poniendo en duda algunas cosas, comparándolo con lo de Moravito. Bueno, en la declaración final sale un apoyo unánime. Esto no quita que en las intervenciones, y de nuevo en el caso de Cabildo Abierto, hubo algunos mensajes que se pasaron internamente. El principal es el famoso tema del escáner que se rompió, y el otro es que, no quedó tan explícito, pero que es claro, es que el actual director de aduanas es el mismo que puso el Frente Amplio, y eso lo deslizó también Cabildo Abierto. Del otro lado, de la oposición, lo que surge más fuerte es que le quita la confianza a los ministros. Pide la renuncia de los ministros, no explícitamente dice el apartamiento del cargo, pero es la primera vez que la oposición juega tan fuerte esa carta. Y ese es un dato muy importante que no ha tenido la trascendencia que pudo haber tenido, porque en definitiva está pidiendo la renuncia a los ministros. Creo que el propio Frente Amplio no ha hecho hincapié tampoco en ponerlo en esos términos tan fuertemente, tratando de buscar una cuestión más genérica, digamos, de evaluación de todo el caso. ¿Tiene consecuencias o tuvo consecuencias fuertes? ¿Se vio dañado el gobierno a partir de esta interpelación o la oposición? Bueno, así como dije que al arranque que había sido una interpelación con una discusión de alto nivel, seria, digamos, en sus contenidos, fue poco histriónica y por lo tanto genera pocos efectos mediáticos explícitamente sobre este caso, ¿no? Después hay otras derivaciones. No fue una interpelación que haya hecho mucho ruido en sí misma. Sí tiene consecuencias, lo que ya hablamos, ¿no? Los efectos que generó en destitución, en toma de decisiones, pero de alguna forma se optó por no hacer ese tipo de grandes escándalos mediáticos, digámosle. El tema es cómo decanta esto con el paso del tiempo en la opinión pública. Por un lado, lo que hemos hablado varias veces, del proceso de acumulación, es decir, desde el Frente Amplio, desde la oposición, generar también un proceso de acumulación de hechos y no que cada hecho en sí mismo genere un impacto. Y por otro lado,
digamos, el gobierno se ampara en que cumplió legalmente todos los pasos, la oposición lo plantea desde términos políticos, pero termina siendo elementos que son más para el público más informado, si se quiere, decimos, que está más arriba de los temas de la agenda política y más en todos los procesos que se viven. El conjunto de la opinión pública hoy tiene como principales preocupaciones otras: la seguridad pública, la economía, el empleo. Entonces, hay que ver cómo esto, en términos de costos políticos, puede llegar a traducirse o en el proceso de acumulación o que esto siga teniendo otras derivaciones. Hoy está este tema, pero entra la rendición de cuentas al Senado, entra el tema de la seguridad social y entran los temas cotidianos. Entonces, ¿qué lugar pueda llegar a ocupar o no? Bueno, eso todavía falta verlo. Esto no quiere decir que, así como en la opinión pública, en principio, esto hay que estudiarlo, obviamente, pero en principio no genera un impacto en sí mismo, hay que estudiarlo de nuevo, digo, lo que sí es que políticamente ha sido un elemento a considerar. Gracias, Eduardo. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora seguimos adelante con asuntos políticos porque, bueno, hoy, como lo vimos por la mañana, participó de una actividad el expresidente José Mujica y también habló del caso que conversamos con Fernando Pereira, de las denuncias del Ministerio del Interior contra el senador frente amplista Carrera. Exacto, y dijo que la actitud de Carrera puede ser una irregularidad moralmente justificable. Yo creo que ese fenómeno está en la justicia, que lo investigue la justicia y lo habla de la justicia. Pero es habitual coincide que con se Carrera haya dado... que se trata de una ayuda humanitaria, como dijo él, dar tickets de alimentación y permitir que un civil se atienda en un centro hospitalario destinado a policías. Pasan muchas cosas en la administración pública. También que la dejen tirado es jodido, con el convencimiento de que era una bala que salió. Es decir, hay una cuestión reglamentaria y hay una cuestión moral. ¿No fue una irregularidad? Puede tener irregularidad, sí. Puede ser una irregularidad moralmente justificable, porque a veces pasa eso en la vida. Pero llama la atención que haya salido ahora justo este caso, luego que se haya archivado tantas veces. Llama la atención, sí, claro. Todo llama la atención. Hay legisladores de su partido que dicen que es un circo político, por eso el Frente Amplio no fue a la comisión hoy. Y se hablan más que yo. Yo no estoy en el Parlamento. Vine hoy porque me pidieron los de COFE, pero no quiero ser legislador, no quiero ser. ¿Sigue la actividad parlamentaria diaria? No, no les doy ni pelota, me pudrieron. La Heber sabe los años que lo banqué. Siempre el gasto, el gasto, el gasto. Cerramos el repaso de declaraciones de Mujica y salimos de estudios. Vamos al contacto con nuestro compañero Martín Duarte. Natalia, bueno, sigue transcurriendo aquí la marcha rumbo al filtro, con muchas fotografías de Fernando, recordando también la memoria de Roberto, y como vemos por allí, Norma Morroni, que está haciendo una nueva marcha en auto, obviamente por temas físicos, y muchos jóvenes acompañando. Se pueden ver por allí un cartel: alumbra nuestra memoria, las lunas de rebeldía, y otro que también hace referencia a la educación. No se puede filtrar la memoria ni la educación del pueblo. Está transcurriendo con cánticos, con normalidad, la marcha rumbo al filtro, y conversábamos justamente hace algunos minutos previo a la salida con Norma, que nos contaba el porqué de una nueva marcha. 28 años, mi hijo hoy tendría 52 años. ¿Qué sensación cada 24 de agosto? Porque vos decías, estuviste de dolor y de angustia porque no hay justicia, sabiendo quién es el asesino, porque el asesino sigue viviendo en Durano y se llama Waldemar Rosa Ruiz. Nosotros fuimos a la casa, le hicimos un escrache, él después al otro día, porque no le dio para esperarnos en la casa, y dijo a un periodista, le dijo: no, la señora está dolida, dice. Pero bueno, dice, yo quisiera ir y conversar y sentarme. Yo no tengo ganas de sentarme con él, para nada. Si él quiere algo que hablar o que decir, adelante mío, que lo diga en la fiscalía. Que venga y yo me presento, sí, pero a la justicia. Porque en ese momento fue mi hijo, pero podían haber sido, había niños, había personas mayores, y el dolor sigue y la impunidad sigue y todo es así.
Entonces es lo único que espero, que antes de que haga alguna otra cosa, bueno, ¿qué voy a decir? Lo hizo en la época de que Lacalle Padre era presidente. Y yo pensé que a veces los hijos son distintos, pero este hijo viene siendo igual. ¿Qué tal? Bienvenidos al capítulo internacional. Lo abrimos en Colombia, donde el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, está de visita en ese país precisamente para apoyar e impulsar las políticas que propone el nuevo presidente Gustavo Petro. Entre otras cosas, ha ofrecido de que justamente España sea la punta de lanza para Latinoamérica en las relaciones con la Unión Europea. De hecho, España va a presidir la Unión a partir del próximo año. También le ofreció la posibilidad de que las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional se desarrollen en ese país. La agenda oficial de la visita se inició con la participación de Sánchez en un foro empresarial antes de reunirse con Petro en la Casa de Nariño, sede de la presidencia colombiana, donde planteó su apoyo a las políticas sociales que el nuevo presidente quiere poner en marcha junto a otras prioridades como la lucha contra el cambio climático y a su aspiración de lograr la paz definitiva en el país. España quiere afianzar su papel de punta de lanza en el seno de la Unión Europea para fortalecer las relaciones entre Europa y América Latina ante la creciente influencia y presencia de China y Rusia en la región, por lo que Sánchez se comprometió este miércoles a relanzar las relaciones de Colombia y en particular de Latinoamérica con la Unión Europea hasta situar esa relación en el lugar que le corresponde, según dijo. El presidente del gobierno español ofreció este miércoles su país para albergar las conversaciones para lograr la paz definitiva dentro del proceso que Petro quiere relanzar con el Ejército de Liberación Nacional y extender a otros grupos armados como las disidencias de las FARC o el paramilitar Clan del Golfo. El presidente colombiano Gustavo Petro afirmó que no depende de su gobierno exclusivamente decidir dónde se van a llevar a cabo las negociaciones de paz con el Ejército de Liberación Nacional y que esa guerrilla también debe decidir si se quedan en Cuba o se hacen en otros países como España, que se ha ofrecido para tal fin. El jefe del Ejecutivo español continuará su viaje esta misma noche hacia Ecuador y culminará su gira el viernes en Honduras. Se cumplen 6 meses desde que comenzó la guerra entre Rusia y Ucrania y también es un nuevo aniversario de la independencia de Ucrania de la Unión Soviética. La situación sigue siendo más o menos la misma. De hecho, hoy Estados Unidos anunció un nuevo paquete de ayudas para Ucrania. El gobierno alemán dijo que va a seguir apoyando a Ucrania en todo sentido. El primer ministro Boris Johnson visitó precisamente Kiev en esta jornada, donde además se produjeron bombardeos en Ucrania y también el hecho más saliente hoy desde el punto de vista de la violencia fue el ataque a una estación de tren donde murieron 22 personas hasta el momento. Ucrania conmemora este miércoles los 31 años de su independencia de la Unión Soviética, con temor a bombardeos brutales de Rusia al cumplirse 6 meses de invasión, fecha que Estados Unidos aprovechará para anunciar su mayor ayuda militar a Kiev hasta la fecha. Desde la retirada de las fuerzas rusas de los alrededores de la capital a finales de marzo, los combates se concentran en el este de Ucrania, donde Moscú conquistó lentamente terreno antes de estancarse, y en el sur, donde las tropas ucranianas aseguran efectuar una lenta contraofensiva. En un discurso grabado, el presidente del país, Volodymyr Zelensky, afirmó que la nación ucraniana ha resurgido con fuerza tras la invasión rusa, afirmando que si antes los ucranianos solían decir paz, ahora dicen victoria, y prometió que su país luchará hasta el final. En las primeras horas de la fiesta nacional, ciudades como Yarkov, Zaporilla o Dnipro se vieron sacudidas por fuertes explosiones, indicaron las autoridades, mientras que la embajada de Estados Unidos en Kiev también alertó el martes de que Rusia se disponía a intensificar sus bombardeos en los próximos días y pidió a sus ciudadanos salir del país lo antes posible. Un ataque ruso con misiles dejó este miércoles al menos 15 muertos y 50 heridos en una estación de tren de la región de Dnipropetrovsk, según denunció el propio Zelensky, quien aseguró que los proyectiles impactaron directamente en vagones que se encontraban en la estación y que 4 de ellos han ardido, por lo que el número de víctimas aún puede incrementarse. Parecen días complejos para los líderes de los países, primeros ministros, reyes. Hace unos días, y todavía sigue un escándalo vinculado con una fiesta que organizó la primera ministra de Finlandia, Sara Marin. Pero ahora el turno es para el rey de Marruecos, Mohamed VI, que fue filmado aparentemente en estado de ebriedad en las calles de París. Esto salió a la luz precisamente por medios saharauis, que como se sabe, el ex Sahara español sigue reivindicando su independencia y liberarse del yugo marroquí, porque en Marruecos está prohibido hablar mal del rey.
Las imágenes fueron capturadas en París recientemente por ciudadanos marroquíes y en ellas se ve al rey Mohamed VI dando tumbos, acompañado por sus mejores amigos, los hermanos Azaitar, en una escena que termina cuando uno de sus escoltas se da cuenta de que está siendo grabado y aunque se desconoce qué le ocurre al rey, los medios del país, como Escarajawi, se atreven a asegurar que estaba borracho. El video no ha sido publicado en los principales medios de comunicación, ya que en Marruecos está prohibido hablar mal del monarca, de ahí el cuidado que tienen a la hora de sacar alguna noticia suya que no se ajuste a los criterios de la Casa Real, y menos del domingo, cuando el monarca celebró sus 59 años y todos le felicitaron en la red Instagram. El video se ha hecho viral en las redes sociales y en YouTube, y muchos usuarios apuntan a que el rey de Marruecos podría estar bajo los efectos del alcohol, algo que sería todo un escándalo teniendo en cuenta de que legisla en un país musulmán que no permite dicho consumo. El soberano pasa la mayor parte de su tiempo en París y solo regresa a Marruecos con motivo de las fiestas religiosas o laicas, y es en la capital francesa donde tiene a sus médicos, ya que Mohamed VI fue operado por segunda vez en 2020 de una arritmia cardíaca, además de su madre Laila Latifa, de 77 años y viuda del rey Hassan II, que está enferma y estuvo incluso ingresada en un hospital parisino. Los presidentes de Argentina, de México, de Colombia y de Bolivia emitieron una carta de apoyo y de respaldo a la expresidenta Cristina Fernández por el proceso judicial que está viviendo en la Argentina, que entienden es una causa armada no solo para desprestigiarla, sino para quitarla de la vida política de ese país, en una práctica que consideran muy habitual en estos tiempos, precisamente a través del lawfare o de los procesos judiciales que buscan desprestigiar a determinados políticos con fines, obviamente, de quitarlos de esa carrera. También un ex juez de la Suprema Corte de Argentina se manifestó en el sentido de que si se ratifica la condena, el presidente debería pensar en un indulto, porque de otra manera estaría muy comprometida la democracia. Los presidentes Alberto Fernández de Argentina, Gustavo Petro de Colombia, Andrés Manuel López Obrador de México y Luis Arce de Bolivia rechazaron este miércoles como una injustificable persecución judicial la que sufre la vicepresidenta argentina, Cristina Fernández, luego de que dos fiscales solicitaran 12 años de prisión en su contra por una causa vinculada a la obra pública durante sus gobiernos. Dicha persecución tiene como objetivo apartar a Cristina Fernández de Kirchner de la vida política, pública y electoral, así como sepultar los valores e ideales que representa, con el objetivo final de implantar un modelo neoliberal, acusan los mandatarios en una misiva que compartieron en Twitter. En los últimos años el Poder Judicial ha abierto numerosas causas en su contra, muchas de las cuales han debido archivarse ante la ausencia de cualquier tipo de indicio sólido, denuncian los presidentes, que también aseguran que esto es perpetrado por adversarios políticos, titulares periodísticos e irregularidades judiciales que vulneran el debido proceso y las garantías legales. En Argentina, el ex juez de la Corte Suprema, Raúl Zaffaroni, sostuvo que si Cristina Fernández es condenada no quedará otra alternativa que buscar una solución en el derecho interno para salvar el futuro de la democracia ante la perspectiva de llegar a una elección con proscripciones, por lo que instó al presidente Alberto Fernández a que si efectivamente se concreta la sentencia condenatoria, avance en un indulto. El Ministerio Público del Paraguay, la Fiscalía, anunció la apertura de una causa penal contra el vicepresidente de la República, Hugo Velázquez, que fue marcado como significativamente corrupto por Estados Unidos, impidiéndole el ingreso a ese país y vinculándolo también con otras causas que existen en ese país y con otras personas que estarían vinculadas a procesos irregulares. Velázquez dijo que no tiene nada que temer, que se va a someter a esa causa porque además los jueces paraguayos no tienen nada de qué acusarlo. El vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, confirmó que se pone a total disposición de la justicia luego que la Fiscalía anunció este martes que lo investigará por el caso de presunto soborno denunciado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. Todos los ciudadanos estamos a disposición de la justicia, aseguró Velázquez, pero volvió a señalar que los fiscales paraguayos no cuentan con ningún elemento en su contra y que la única manera de solicitar los antecedentes a la embajada es abriendo una causa. Estados Unidos anunció el 12 de agosto que impediría el ingreso al país de Velázquez y del asesor legal de la entidad binacional de Yacyretá, Juan Carlos Charlie Duarte, entre otras personas, por estar en su lista de personas significativamente corruptas, en la que también se encuentra el expresidente Horacio Cartés.
Velázquez y Duarte son señalados por el Departamento de Estado estadounidense por participar en actos de corrupción significativos, incluido el soborno a un funcionario público y la interferencia de procesos públicos. Velázquez, que se declaró inocente de las acusaciones y en primera instancia dijo que renunciaría a su cargo, dio marcha atrás con su dimisión una semana después, argumentando que ni en Estados Unidos ni en Paraguay había investigaciones en su contra. Y hasta aquí nuestro primer bloque. Tenemos más información después de la tanda. Volvemos y les contamos que mañana, feriado 25 de agosto, feriado no laborable, el servicio de transporte colectivo funcionará en Montevideo como los domingos. Claro, eso a nivel de la capital, y en el caso del transporte interdepartamental también habrá menos frecuencias. El detalle de las frecuencias está disponible en la página web de la Intendencia de Montevideo, en la que se puede seleccionar la línea de ómnibus de interés y horario especial 25 de agosto. Durante la jornada de hoy rigen los mismos horarios que un día hábil, es decir, que no mermarán los servicios como ocurre previo a otro feriado. Por su parte, el transporte interdepartamental reforzará los turnos durante esta jornada y se estima que mañana se reduzca la cantidad de servicios. Por su parte, desde la gremial única del taxi se asegura que se va a brindar el servicio con el 100% de la flota. Otro asunto. La URSEA estudia cambios en la regulación de la distribución secundaria de combustible. Esto para mejorar la eficacia, la eficiencia en todo caso de ANCAP y también en base a disposiciones de la vigente ley de urgente consideración. El director por el Frente Amplio, Roberto Chiazzaro, dijo que debían terminar el informe a principios de año y desde entonces han pedido prórroga, ya que hay varios puntos de discrepancias en el directorio. La distribución secundaria es cuando ANCAP vende a las empresas distribuidoras que tienen contrato con este ente, que luego abastecen a las estaciones de servicio, unas 490 en todo el país. Presenta muchas complejidades y estamos tratando de ver cómo lo llevamos a cabo. Hay una visión negativa con respecto a ANCAP, hay una visión negativa con respecto a la forma que está regulado toda esta distribución secundaria. Yo, por el contrario, tengo una visión positiva. Creo que hasta ahora ANCAP ha provisto a la población de un excelente producto, que son las gasolinas, reconocida su calidad. ANCAP ha instrumentado un mecanismo de distribución que me parece que es eficiente y yo no creo que haya que hacer mayores modificaciones. Hay quienes tienen otra visión y entienden que habría que generar una libre competencia. El director por el Frente Amplio se refirió a algunas de las modificaciones que se plantean que podrían afectar los puestos de trabajo. Existen nuevas metodologías o metodologías de despacho de combustibles que podrían implicar, por ejemplo, que haya una merma de los puestos de trabajo. Por ejemplo, si hubiese un servicio automático de autoservicio del consumidor. Por ejemplo, eso que vemos tanto en las películas de Estados Unidos u otros países, que me bajo a la estación, me cargo yo, y eso implica obviamente una desaparición de fuentes de trabajo. Se hablaba de que se va a lograr algo que es extender el horario de venta de combustible en la tablada para que no haya, atosigamiento de los camiones. Se pueden lograr algunas cosas que mejoren. Cualquier elemento que signifique hacer modificaciones que puedan alterar el equilibrio que haya, hay que ser, pienso yo, que muy cuidadoso. Según la Unión de Vendedores de Nafta, los combustibles deberían bajar entre 4 y 6 pesos por litro debido a la baja del precio del petróleo en el mundo. Sí, recordemos que, ya que venimos de ver a Chiazzaro, en pocos días la URSEA tiene que publicar la actualización del precio de paridad de importación y ese es un insumo que el Poder Ejecutivo debe tener en cuenta al momento de definir el precio final. Por los datos que estamos viendo hasta ahora, debería tener una rebaja interesante y ahí vamos a poder ver en práctica cómo funciona la reforma, ¿no? O sea, baja PPI, tiene que bajar el precio del combustible para todos los consumidores.
Así que sí, esperamos que eso suceda. Unvenu también se refirió a la expectativa por la regulación de la distribución del combustible en la que trabaja Orsea y defendió el actual sistema de distribución. El sistema de distribución de combustible en Uruguay es modelo en América Latina. Obviamente para nosotros es perfectible, pero estamos convencidos de que tenemos un buen sistema de distribución. En Uruguay tenemos combustible todos los días del año, las 24 horas, de buena calidad. No hay problemas de calidad y cantidad como pasa en otros mercados de América Latina. Y a su vez tenemos precio único en todo el país. O sea, todos los uruguayos compran el combustible al mismo precio. Eso es algo que nosotros lo damos por sentado, pues lo tenemos naturalizado, pero es muy bueno. En otros países, incluso de la región, la dispersión de precios es de 15 a 20%. Nuestra aspiración es seguir trabajando en mejorar el cálculo del precio paridad de importación. Y el otro objetivo o la otra aspiración de Unvenu, que creo que es de muchos uruguayos, es terminar con los subsidios cruzados en el combustible. En Uruguay, lamentablemente se usa el combustible para subsidiar otras actividades, cuando en realidad lo que estamos viendo hoy, que el resto de los países subsidia el combustible. En Uruguay, en vez de no solo no subsidiamos el combustible, sino que usamos el combustible para subsidiar otras actividades. Creo que eso tiene que cambiar, creo que ya se está revisando, está en proceso de revisión. Ya viene el lado B a la pantalla de TV Ciudad. Y repasamos antes los datos del tiempo, muy importantes porque es como un feriado largo para muchos que aprovechan y se toman también el viernes. Así que vamos a repasar los datos para la zona metropolitana. Lo que veníamos diciendo hace días, se empieza a poner un poco más feo el tiempo. Mañana va a estar nuboso y va a seguir así en los próximos días. Una mínima de 10 grados y una máxima de 22. De hecho, hay probabilidad de precipitaciones mañana, tanto por la mañana como más tarde. Lo mismo el viernes, que ya estamos viendo. 26 de agosto puede que llueva, eso es lo que dice el pronóstico, en este caso todavía 48 horas antes. La mínima para el viernes 10, la máxima 22, igual que lo que se prevé para mañana. Bueno, y el sábado, como ven allí, lluvias con una mínima de 11 grados y una máxima de 19. Y hasta aquí la información por hoy. Los invitamos a que nos acompañen mañana a las 19 horas y bueno, y aquellos que vayan a aprovechar esta noche y a salir, que disfruten y que se cuiden. Y a quienes no, mañana nosotros también estaremos. Estamos acá. Así que compartimos eso. Que pasen bien. Dijo que el dueño de Aratirí es un viejo bandido y aseguró que las empresas multinacionales siempre vienen con un sobrecito para ablandar. Vicecanciller de Colombia calificó de denuncia falsa y puro fake news afirmaciones de la senadora nacionalista Graciela Bianchi sobre financiación narco de la campaña del presidente colombiano Gustavo Petro. Fiscal de Corte comenzó lectura exhaustiva de interpelación a Heber y Bustillo para determinar si hubo delito en el pasaporte a Marcet. Narco Marcet utiliza comunicaciones encriptadas, usa un seudónimo y tiene dinero escondido en Uruguay, según pedido de captura internacional. El impacto de la interpelación por el narco pasaporte en la opinión pública. Análisis de Eduardo Botinelli. Ministro del Interior anunció juicio contra el senador frente amplista Charles Carrera por ayudar a un civil en el hospital policial hace 10 años, cuando era jerarca de esa Secretaría de Estado. La violencia que no cesa. 5 homicidios en menos de 24 horas. 2 en Piedras Blancas y 3 en el barrio Peñarol. Gobierno anunció IVA cero para turistas del extranjero desde septiembre. Poder Ejecutivo decidió subir peajes desde el 1 de septiembre. En el caso del telepeaje pasa de 112,50 a 122,50, un 8,9% más. Aumenta la circulación de productos falsos relacionados al Mundial de Fútbol de Qatar. La Fiscalía Paraguaya anunció una investigación contra el vicepresidente Hugo Velázquez, señalado por Estados Unidos como significativamente corrupto.